Muy, pero muy buenas noches, mis queridos amigos. Bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico. Les habla su amigo el pastor Gilberto Sánchez desde la ciudad de Ibagué. Estamos en este tiempo de estudio bíblico. Vamos a comenzar como siempre orando. Te damos gracias, Señor, por tu bondad, por tu infinita misericordia, por tu fidelidad. Recibe toda gloria, toda honra, toda alabanza que solamente tú mereces. Muy agradecidos contigo por tu Santo Espíritu, Señor. Alabamos tu nombre, bendito seas. Amén. Tiempo de estudio bíblico, escudriñando las Sagradas Escrituras para conocer, amar, obedecer y servir a nuestro buen Dios. Estamos hablando y vamos a hacer un tema acerca de qué es realmente la vida cristiana. De la crisis a la trascendencia. Jesús dice bien claro en Juan 10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El ser humano nace vivo físicamente, pero su relación con Dios está totalmente obstruida por algo que se llama el pecado. Aunque tenemos todos los seres humanos, se dice que un 80% de los seres humanos que existen en este gran planeta tienen una tendencia a lo espiritual. Aquel día estaba viendo, valga la redundancia, en un programa de History Channel, el Kumbh, es una reunión de todas las religiones allí en la India, donde confluyen tres ríos importantes, entre ellos el Ganges, que es el río madre para uno de sus dioses que tienen los hinduistas, pero allá habían de todas las religiones, incluso hasta cristianos. Lo que nos demuestra que el ser humano siempre tiene una inclinación hacia lo espiritual. ¿Por qué? Porque eso es algo que ha quedado ya en lo profundo del ser humano. Todo ser humano tiene esa tendencia a lo espiritual. Y por eso se han creado cualquier cantidad de religiones. Ahora, cuando hablamos de la crisis de la trascendencia, ser cristiano no es asistir a determinada iglesia, pertenecer a determinada denominación. Se tiene esa creencia, ¿no? Yo soy cristiano porque voy a tal iglesia, porque allí me bautizaron, porque tengo ciertos ritos, cierta liturgia, cierta forma de ser. Pero realmente la religión crea una serie de conceptos que llevan al hombre muchas veces a la frustración. Nuestro querido Pablo, en primera Epístola a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23, nos habla algo interesante. Dice que todos nosotros estamos constituidos de tres partes. La parte espiritual, y aquí vemos en nuestro gráfico donde nos relacionamos con Dios, y en esa parte hay unas funciones que llama intuición, es que todos los seres intuimos de que hay un ser supremo, la conciencia, aquello que nos lleva a determinar el bien y el mal, y la comunión, algo que nos impele a tener una relación con lo espiritual. Ahora, esa parte espiritual, al nacer, está muerta, está en tinieblas, y eso nos crea muchos problemas, es el origen de todos nuestros problemas, de todas nuestras frustraciones. Esta otra parte, que es el alma o la psiquis, donde está la voluntad, la mente, la voluntad y las emociones. Esta parte es donde se generan todos los conflictos, generalmente por la ausencia de algo tan interesante como es el amor. El amor, el ser humano es un ser que necesita ser amado. Recordemos la famosa pirámide de Maslow, donde él dice que la necesidad más grande de todo ser humano siempre es el amor, sentirse apreciado, amado, respetado, cuidado. O sea, el ser humano fue creado para tener amor. Y la única fuente totalmente pura de amor es Dios. El ser humano no relacionarse con Dios, pues trata de suplir esa necesidad de amor por medio de otras personas, por medio de la fama, el dinero, comprando aceptación, y crea una serie de situaciones que le causan problemas. Y tenemos el cuerpo físico, allí es donde muchas veces se manifiestan los conflictos del alma con algo que se llaman
las enfermedades psicosomáticas, pero también las dependencias o muletas emocionales como el juego, el alcohol, relaciones sexuales inapropiadas, la ludopatía y una cantidad de cosas que el ser humano hace como para sentirse bien, a lo que llamamos de pronto las muletas emocionales, ¿no? Entonces, en el alma hay conflicto, en el cuerpo hay enfermedad, porque esta parte espiritual no tiene una relación con Dios. Y vemos en este gráfico el origen de toda esa crisis, algo que la Biblia llama la muerte espiritual, lo que genera creencias erróneas. Y aquí en el espíritu hay un vacío, hay una carencia de la presencia del Espíritu Santo y de Dios. Al haber ese vacío espiritual, entonces comienzan a haber en el alma conflictos, hay crisis, paranoia, esquizofrenia, depresión, ansiedad, temor, culpa, dependencias emocionales, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy en día se habla dentro del lenguaje empresarial de las famosas, de lo que se llaman las capacidades blandas o la inteligencia emocional. Todas esas cosas bonitas que son buenos sentimientos, pero que son bien difíciles porque en el alma hay una cantidad de conflictos y la gente está en conflictos, hay crisis. Y obviamente, como decíamos, en el cuerpo manifiestan enfermedades, alteraciones psicosomáticas, dependencias, y aquí hay un vacío espiritual y lo más tremendo es que hay frustración religiosa, ¿no? Generalmente la gente asume a Dios con una religión, ¿no? Pasaba por algún lado y un joven le decía a una jovencita, es que nosotros no necesitamos la religión. Y claro, nadie necesita la religión, que lo que Dios quiere es una relación personal con Él. Esa relación va creciendo con un ser que me ama, que me comprende, que me perdona, que me sana, que me disciplina, un ser sobrenatural que se ocupa de mi vida, con el cual yo tengo todos los días una charla, en cada momento puedo hablar con Él es real, es el Dios Espíritu sobrenatural que envió a su Hijo a ser también parte humano, 100% Dios, 100% hombre, para tener ese nexo a través de Cristo con Dios Padre. Bien, Jesús dice, quien me ha visto a mí ha visto al Padre, yo y el Padre somos uno. Cuando le decían los discípulos, pues muéstranos a Dios y creeremos, él dice, pues yo he estado con ustedes, quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces, a través de Cristo podemos tener una exacta idea de quién es Dios y cómo relacionarnos con Dios. En Juan 3, Jesucristo habla algo interesante con un hombre que es religioso, que es Nicodemo, un fariseo, de aquellos que van 5 veces al templo, de aquellos que tienen ciertos ritos litúrgicos, la kipá, lavado de manos, una cantidad de ceremonias religiosas, pero que estaba frustrado. Y al ver a Jesús hablar con tanta libertad de Dios, del amor de Dios, de la relación, le llamó la atención a este fariseo, aquel joven carpintero que hablaba de una relación trascendental con un Dios. Y va y le habla. Y Jesús le dice algo interesante que hoy quiero decirte. En Juan 3 habla del nacimiento espiritual. Jesús dice, Nicodemo, tienes que nacer espiritualmente. Y ahí de pronto estás viendo por primera vez este video. La idea no es que te vuelvas religioso, que asistas a mi iglesia o vayas a determinada iglesia, sino la idea es que comiences una relación espiritual con Dios y el mismo Dios, el mismo Señor te guiará a alguna iglesia de sana doctrina. Porque mucha gente anda frustrada porque ha ido a alguna iglesia, ha visto malos testimonios del pastor, de la gente que asiste. Entonces dicen, ya no creo en Dios porque voy a esa iglesia y entonces he visto tantas cosas malas que no quiero creer en Dios. No, se necesita un nacimiento espiritual. Y Jesús le deja bien claro a este hombre religioso de que tenía que nacer espiritualmente. Y él dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y le dice Nicodemo, y si tú vas a Juan 3 y subraya todas las veces, vas a encontrar que Jesús habla de un nacimiento espiritual. Él no dice, bueno, ahora en adelante todo el mundo tiene que ser judío, tiene que usar la kipá, tiene que usar el manto, tiene que no comer carne y cerdo. Jesús no habló de esas cosas.
Jesús habló de una relación con Dios, una relación que da libertad, porque la religión crea esclavitud. Y máxime estos grupos religiosos donde hay jerarquías de poder, de arzobispo, obispo, de apóstoles, profetas. Hoy en las iglesias evangélicas se habla de eso. Hay como jerarquías de poder y hacen que muchos sean dominados por esas jerarquías de poder y terminan en sectas, incluso sectas siguiendo a determinado personaje. En la Biblia Jesús nunca habló de crearse una religión, simplemente habla de una relación con Dios. Y eso es lo que quiero hablarte hoy. Primero tienes que nacer espiritualmente, como dice Jesús allí, a Nicodemo, a un religioso. Puede que tú seas religioso y pues, bueno, está bien que vayas a alguna iglesia, todo eso, pero eso no te va a ser cristiano. Cristiano es aquel que nace espiritualmente cuando recibe a Cristo como Señor y Salvador y el Espíritu Santo viene sobre esa persona e infunda aliento espiritual. Allí comienza entonces el inicio de la trascendencia, porque somos seres trascendentes. Hay una eternidad con Dios o una eternidad separada de Dios. Eso lo decides tú, qué tipo de vida quieres llevar. Si murieras en este momento, ¿dónde irías? A tener una relación preciosa, perfecta con el Dios que te ama. O irías a un lugar de tormento que está en la Biblia, un lugar separado de Dios, a sufrir las consecuencias de tu decisión mala. Dice en Juan 1:12, está consignado, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, me podrás decir, ¿todos los seres humanos no somos hijos de Dios acaso? No, todos los seres humanos no somos hijos de Dios, somos criaturas de Dios. Pero para ser hijo de Dios dice que debo recibir a Cristo como Señor y Salvador y comenzar una relación con Dios. Ahí comienza la trascendencia, ahí comienza la eternidad en la cual Dios comienza a trazar pinceladas en mi vida de amor, de aceptación, de sanidad, de salir de una cantidad de cosas y comienza un trato muy especial de Dios hacia cada uno de sus hijos. Hemos pasado de criaturas a hijos de Dios. Allí seremos amados por Dios, protegidos por Dios, provistos por Dios, disciplinados por Dios también. O sea, Él asume el papel de Padre. Y como Padre, Él tiene todos los derechos sobre nuestra vida. Y nosotros asumimos el papel de hijos en esa relación preciosa con un Dios que existe, que nos ama, que quiere tener esa relación 24/7, 365. En esa relación hay algo que, en esa relación con Dios dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y notas, ser hechos hijos de Dios a los que reciben. Esto se llama teoterapia, de teo, Dios, terapia, tratamiento, o sea, el tratamiento de Dios al ser humano. Ahora, hoy en día muchos se pelean por decir que es el padre de la teoterapia. No, me he puesto a investigar y hay muchos, pero me acerca más a un señor por allá, creo que de las Antillas, algo así, que era psicólogo y era teólogo. Me parece que este hombre sí realmente fue el que creó esto de la teoterapia. Los demás pelean por esto, pero realmente no es así. No, nacieron muchos padres de la teoterapia, pero no. Pero lo más importante es que el ser humano tiene 3 partes espirituales y necesita tener una relación con Dios, un tratamiento con Dios que lo hizo el Dios supremo, el ser celestial. Y ese tratamiento comienza por algo que tiene que transformar en la mente, por renovación del pensamiento. Nuestro querido Pablo, que tuvo que renovar su pensamiento, recordemos que Pablo era un fariseo, venía con una estructura de pensamiento religioso. Por eso él dice en Romanos 12:2, dice, bueno, sabe que entreguen su vida al Señor y permitan que el Señor les cambie la manera de pensar. ¿Por qué? Porque yo me imagino a este joven impetuoso cuando comenzó su ministerio, que odiaba a los cristianos y los perseguía a muerte, y él pensaba que estaba bien y era un fariseo de fariseos, como él mismo dice, seguidor de la ley. Ahora se encuentra con un mensaje totalmente diferente y con un mensaje
de Jesucristo. Él mismo dice que pasaron como 14 años hasta que subió a Jerusalén y habló con Pedro y con algunos, pero no con todo el mundo, ¿no? Y creo que Santiago. Pero después de haber tenido ese encuentro personal con Jesucristo, él va a Arabia. O sea, creo que el conflicto espiritual y mental de Pablo fue tremendo. Al punto que él en una de sus cartas dice, todo lo que yo creía, todo lo que sabía, lo que aprendí de Gamaliel, toda la filosofía griega que estudié, todos los conceptos romanos, todo lo tengo por basura, no sirvió para nada. ¿Por qué? Él dice, debemos cambiar nuestra manera de pensar. Dice bien claro en Romanos 12:2, vamos allí, por favor acompáñame en tu Biblia, porque todo comienza, el trabajo de Dios comienza es en la mente nuestra. No es solo en el espíritu, comienza una renovación mental, un cambio de pensamiento. Romanos capítulo 12, Pablo dice, así que hermanos, verso 1, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No se conforman a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y esa palabra transformaos viene del griego, recordemos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, del griego metanoeo, del cual viene metamorfosis. Entonces viene a la imagen de uno, cuando el gusanito aquel feo se arrastra, y un buen día comienza a tejer un capullo y él queda dentro del capullo. Pasa un tiempo y llega el momento en que comienza a moverse el capullo y comienza a romperse y sale una preciosa mariposa. Entonces, el cristiano comienza una renovación así. En su pensamiento comienza crisis, porque hay crisis, como nos dice Pablo en Romanos 7:15, una crisis entre el viejo hombre, la vieja forma de pensar, la vieja manera de vivir y el nuevo hombre creado en Cristo Jesús. Y cada día el nuevo hombre va ganando espacio y su mente va siendo renovada. Somos definitivamente lo que pensamos. Ahora, por lo menos, de pronto tú sabes más que yo, tenemos 3 tipos de mente, de acuerdo a la Biblia. Mente cautiva por paradigmas. En Números 13:33 lo vemos claramente y quiero leerlo. Es un pasaje donde nos habla de que ya los israelitas han salido de la tierra de la esclavitud de Egipto como esclavos. Han sido tratados por esclavos por más de 400 años. Su mentalidad era de esclavos. Están a punto de entrar a la tierra prometida y allí fracasan estruendosamente. Y mira lo que dice en Números 13:33. ¿Por qué fracasaron? Por su manera de pensar que venía condicionada a que eran esclavos en Egipto. Dice acá, también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas y así les parecíamos a ellos. Ellos se veían como langostas, como insignificantes frente a los gigantes, pero se les olvidó que el Dios que había hecho el milagro de las plagas, que había dividido el mar, estaba con ellos. Él no los había mandado a pelear solos, sino que Dios iba adelante. Sin embargo, ellos se resistieron. No vamos a entrar, parecemos langosta, vamos a fracasar. Y al Señor no le quedó de otra sino decir, bueno, está bien, se van a quedar 40 años en el desierto, 40 años es lo que dura una generación dentro de la Biblia, y van a morir todos aquellos que vieron mis milagros, solamente van a pasar los menores de 20 años, ¿no? Entonces eran 40 años en los cuales muchos, pues todos los que tenían de 20 años para arriba murieron, excepto obviamente Moisés, excepto Josué y Caleb, pero el resto murieron en el desierto por incrédulos, porque su pensamiento todavía les costaba aceptar la verdad de Dios. Es una mente cautiva de paradigmas. La jaula del tigre. ¿Por qué la jaula del tigre? Había en la guerra de Vietnam, los vietnamitas eran crueles y cogían a los grandes americanos cuando ya los tenían presos y los metían en una jaula de bambú muy estrecha, de tal forma que el norteamericano ni se podía acostar, ni podía estar en pie, ni arrodillado, solo acunclillado. Imagínense este pobre hombre cuando salía de allí quedaba totalmente
engarrotado, no se podía mover, no se podía estirar, estaba totalmente paralizado. Eso ya le llamaban la jaula del tigre. Y tiene que ver con esto de la mente cautiva de paradigmas. Lo primero que Dios tiene que hacer en nuestra mente es cambiar nuestra manera de pensar. Tenemos muchos paradigmas. ¿Qué son paradigmas? Cosas que aceptamos como verdades, pero que no lo son, ¿no? No son. Entonces, como en el caso del pueblo de Israel, se veían como langostas, se veían como cucarachas, y así le parecía a los demás. Tal como somos, tal como pensamos de nosotros, proyectamos esa imagen hacia los demás. Los demás simplemente ven nuestra proyección, la proyección de lo que hay en nuestra mente. Mente pasiva, no tomamos control de nuestros pensamientos. La Biblia dice, lleven todo pensamiento cautivo a los pies de Cristo. Y Filipenses 4:8, el mismo Pablo nos dice en qué debemos de ocupar nuestra mente, ¿no? Debemos de cuidar nuestra mente y permitir que el Espíritu Santo comience a transformarla. Mire lo que dice Pablo en la epístola a los Filipenses, capítulo 4, verso 8. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, porque la verdad os hará libres, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Estos son como los filtros. Mis pensamientos tengo que ponerlos como a la altura de esto. Lo que yo estoy pensando es verdadero, lo que estoy pensando es honesto, lo que yo estoy pensando es justo, lo que yo tengo en mi pensamiento es puro, lo que yo estoy pensando es amable, lo que yo estoy pensando es de buen nombre, lo que pienso tiene alguna virtud, es algo digno realmente de alabanza. Pero a veces nuestra mente es pasiva. Nuestra mente recibe muchos mensajes del mundo, de Satanás, de la carne, de otras personas, de filosofías, de religiones. Y no llevamos esos pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo, a que el Espíritu Santo me lleve a ver si esos pensamientos realmente son lo que Dios quiere, o debo cambiar esa manera y permitir que el Espíritu Santo cambie esa manera de pensar. También nos habla de mente no renovada. Personas cristianos que llevan muchos años en la vida espiritual, en alguna iglesia, pero llenos de pensamientos totalmente alejados de la palabra de Dios. Hay una resistencia al cambio. Tuvo un encuentro Jesús con los religiosos y el problema siempre fue con ellos. Los religiosos terminaron llevando a Cristo a la cruz. En Juan 8:44 les dice a ellos de qué están llenos sus pensamientos. Por favor, mira Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Fuertísimo esta palabra que le dice Jesús a los religiosos, a los fariseos, a los saduceos, a los escribas, a los sacerdotes. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces esa mente no renovada, pues hemos vivido separados del Señor muchos años, y esa mente no renovada tiene influencias del mundo, y el mundo está influenciado ¿por qué? Por Satanás. Toda esa cantidad de pensamientos engañosos que hoy en día se tienen, ideas, ideologías que se han metido incluso en la iglesia, conceptos pseudoespirituales, y en el mundo peor, cosas que antes claramente decían pecado, pero que hoy en día se aplauden, se toleran y se exaltan esas situaciones. Pues bien, entonces todo comienza con esa parte de lo que es la renovación en el área mental. Vamos a dejar por ahí, pero la idea es que ir poco a poco adentrándonos en estos principios de lo que se llama teoterapia, tratamiento de Dios para el hombre, pero más que esa relación personal con Dios por medio del área espiritual. Comienza entonces nuestro trabajo de la trascendencia a través de una renovación en nuestra mente. Ahí comienza la obra sobrenatural del Señor. Queridos amigos y hermanos, dejamos por ahora. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias por
el saludo de cumpleaños hacia mi esposa, Julietica. Hoy le han llamado. Muchas gracias por esos detalles de cariño, de amor hacia nosotros. Este ministerio es posible gracias a muchos hermanos que oran y aportan una parte económica para que este ministerio siga adelante, a los cuales agradecemos absolutamente. Si este tiempo ha sido bendición para tu vida, por favor, compártelo con otras personas y seguimos estudiando la palabra de Dios. Recordemos siempre que Dios es bueno, siempre bueno, excelentemente bueno. Bendiciones.